Listo, entonces en el primer punto dice que suponga que se conoce la gráfica de una función f, ¿cierto? Cualquiera. Y describir cómo puede obtener la gráfica de las funciones que están aquí. Son 3 puntos, A, B y C. Listo, entonces allí es un punto que no hay que graficar nada, ni conocemos ninguna función inicial f, ¿cierto? Es un punto que se resuelve simplemente diciendo cuáles son el paso a paso para obtener la gráfica final. O sea, qué transformaciones son las que están allí. Entonces, si usted observa en el punto A, dice y igual a 3f, que 3f de x menos 1 más 2. Ahí hay realmente 3 transformaciones, muchachos. O sea, la del 3 antes de la f es una transformación, la del menos 1 es otra y la del 2 es otra, ¿cierto? ¿Cómo sería la solución de este punto aquí en palabras que le estoy diciendo? Entonces, lo primero es tomar la gráfica de la función f y hacerle una transformación de un desplazamiento horizontal hacia la derecha de una unidad, luego un alargamiento en un factor de 3, ¿cierto? Que es con el 3, y finalmente un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba. Listo, punto, se acabó. En palabras, simplemente en palabras. Entonces, observen que allí simplemente hay en el punto B, ¿qué observan? Hay 1, 2 y 3 también. Hay 4 realmente. Hay 4 transformaciones, ¿cierto? Empezaríamos nuevamente por el paréntesis, un desplazamiento de 2 hacia la derecha. Luego podríamos primero inicialmente hacer una reflexión. Este menos 2 por fuera, este menos por fuera es una transformación y es una reflexión, o sea, es invertir la gráfica con respecto al eje X. ¿Listo? Luego pueden hacer el alargamiento de 2 de esa que tienen y finalmente un desplazamiento vertical de 5 unidades hacia abajo. Todo en palabra, ¿listo? Acá en la última, 2/3, recuerde cuando el 2/3 ya no es un alargamiento, se contrae. O sea, cuando yo multiplico por factores como este, que son menores que 1, la gráfica obviamente que no se estira, sino que se acorta. ¿Listo, muchachos? Tienen que tener claro cuáles son las transformaciones que tiene una función, que es un alargamiento, que es un desplazamiento, que es una reflexión, qué es lo que pasa cuando tiene valor absoluto y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pasemos al otro punto, así como una descripción rápida de lo que tienen que hacer. Se da la gráfica de la función f y g, ¿cierto? Encuentre una fórmula para la función g conociendo que proviene de la transformación de aplicar transformaciones sobre la función f, ¿listo? Entonces, están transformando la función x cuadrado. Entonces, observen que la función aquí sufre una transformación, una reflexión, perfecto. Una reflexión respecto al eje x, ¿de acuerdo? O sea, que ese menos iría por fuera del x cuadrado, no afecta, no afecta a la x internamente, porque ahí se ve, ¿cierto? Y tiene un desplazamiento horizontal y también un desplazamiento vertical. Acá realmente, con respecto al vértice, realmente aquí hay un alargamiento, ¿cierto? Porque mire que aquí ya no se forma un rectángulo como tal con respecto al vértice, sino un cuadrado. Entonces, con respecto a este punto que aparece aquí con el numeral 4, desplazamiento horizontal, vertical, reflexión, y también tiene un estiramiento, un alargamiento, pues, de la función. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el otro punto, se da una gráfica inicial de una función g y se pide transformarla, ¿cierto? Hay aquí 3 puntos con respecto a la función. ¿Qué les pido, muchachos? En este punto, que vayan haciendo el paso a paso. O sea, yo les puedo permitir en un solo paso lo que es un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, que es muy sencillo, ¿cierto? Pero si tienen luego un alargamiento o una contracción, haga ese paso. Utilicen colores, dibujen bien el plano cartesiano, colores para diferenciar una gráfica de otra. Coloquen la gráfica inicial, esta gráfica que está aquí inicialmente, hay que colocarla para poder mirar de qué manera ella se transforma. Por ejemplo, en el punto A, ¿por dónde empezaríamos? Usted debe empezar por este menos que está aquí, por este menos. Este menos es una reflexión respecto al eje Y. De primero,
refleje esa gráfica respecto al eje Y, es decir, inviértala así como si le diera la vuelta con respecto al eje Y. Luego que ya tiene este menos, que es la reflexión con respecto al eje Y, entonces pasaría al 1. ¿Este 1 qué es? Un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Recuerden que es invertida. Luego pasarían a este 1 medio, y este es un acortamiento, un factor de 1 medio. O vamos a tratar de hacerlo aquí, lo que es el acortamiento, para que no lo confundamos. O sea, si yo voy a cortar este punto en un factor de 1 medio, quiere decir que queda en 1,5, en la mitad de 3, porque 3 por 1 medio de 1,5. El X no se afecta el Y, por eso es que se acorta. Este punto que está aquí en menos 2, un factor de 1 medio quedaría en menos 1. ¿Listo? El de 0, pues sigue siendo en 0, porque 0 multiplicado por cualquier número siempre da 0. Entonces, por eso la gráfica se acorta. Estos puntos que están en 1 quedarían en la mitad, en 1 medio. Obviamente, aquí estoy desconociendo las transformaciones anteriores, la reflexión y el desplazamiento horizontal. El paso a paso sería primero, entonces, la reflexión respecto al eje Y, el desplazamiento con respecto al eje, perdón, el desplazamiento horizontal a la derecha, el acortamiento de la función o contracción, que es lo mismo, y finalmente el desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba. ¿De acuerdo? Con respecto al punto B, ya tiene como más transformaciones, pero simplemente hágalo paso a paso. Nuevamente aquí observamos la reflexión, luego aquí con respecto a este un medio, recuerden que ya es un inverso, cuando afecta la variable, así como está aquí, ya no es un acortamiento, sino un estiramiento. ¿Listo? Un estiramiento con respecto al eje X. O sea, se estiran, son los X. Los Y no se afectan. Aquí ya está afectando con respecto al eje X. ¿Cierto? Entonces es como un estiramiento horizontal, por decirlo así. ¿Listo? Y el menos 2, luego seguiría pues, entonces, primero la reflexión, luego un medio, que es un alargamiento horizontal de un factor de 2, luego continuaría este menos 2, que es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda, luego una reflexión, aquí encontramos la reflexión, esta reflexión ya sabemos que es con respecto al eje X, ¿cierto? Luego un estiramiento de 3 unidades, aquí no hay problema, aquí se estira normal, horizontalmente, y finalmente este menos 1. ¿Cuántas transformaciones observamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este de valor absoluto es lo mismo, solo que, ¿cuáles serían las transformaciones aquí? Primero, entonces, sería el desplazamiento horizontal a la izquierda en este caso, luego sube, luego aplica la de valor absoluto. Esto lo que pasa es, con respecto al valor absoluto, es que lo que está por debajo del eje X, solo lo que está por debajo del eje X, se refleja hacia arriba. Aprovechar aquí GeoGebra, que lo tengo aquí abierto, y vamos a hacer, por ejemplo, aquí una función que tenga una parte por debajo, bueno, una conocida por todos, x cuadrado, x a la 2, y vamos a bajarla 2 unidades, menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta función le coloco valor absoluto? O sea, ¿qué se espera? Que esta parte que está por debajo del eje X suba, o sea, este vértice que está aquí en el punto 0 menos 3 va a quedar acá, se va a hacer como algo así, y listo, observen. Ahí está con valor absoluto. Entonces, x cuadrado menos 3, que era la inicial, y luego, cuando le doy valor absoluto, observen que lo que está por debajo del eje X sube, solamente lo que está por debajo del eje X. Volviendo acá, muchachos, entonces, los desplazamientos horizontales y verticales, luego el valor absoluto, ¿qué quiere decir eso? Lo que está por debajo del eje X se refleja solamente, solo lo que está por debajo del eje X, como lo miramos acá, y luego el alargamiento de 2 y finalmente un desplazamiento horizontal, vertical hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces podemos pasar a este punto 7, que pide que a partir de esta transformación, tomar la gráfica de la raíz cuadrada de x, y que observan aquí, simplemente hay, ¿qué hay? ¿Qué es este? Un desplazamiento
horizontal a la izquierda, este es inverso porque está dentro en la X, ¿cierto? Luego una reflexión con este menos, se refleja con respecto al eje X, y finalmente un desplazamiento un desplazamiento vertical hacia arriba. De resolver este punto en GeoGebra, ¿cómo meto raíz cuadrada de X en GeoGebra? Toma la X, lo eleva a exponente, con este símbolo, no sé si alcanzan a verlo allí, con este símbolo lo elevan a la potencia 1 medio. La potencia 1 medio es raíz cuadrada de X. Aquí tengo la gráfica de raíz cuadrada de X. Es esta, ya la conocíamos. Vamos a colocarle aquí y ubicarle unos puntos conocidos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 es 1. Este punto, vamos a ubicarle el punto 4 para que veamos las transformaciones. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y por acá me da la oportunidad también de ubicar la raíz cuadrada de 9, que es 3. Esto, resalto esos puntos, que esos puntos me sirven a mí como base para hacer las transformaciones. Ahí observan la gráfica de raíz cuadrada de X. De acuerdo a la actividad, ¿cuál sería la primera transformación? El desplazamiento horizontal hacia la izquierda en este caso, al tomarle 1, ¿cierto? Entonces, si yo a esta gráfica le sumo 1 internamente, o sea, le sumo 1 internamente. Entonces, yo voy a copiarla aquí para no estar otra vez digitando todo eso, la pego acá. ¿Sí? Y aquí internamente, ¿qué quiere decir internamente? Que meto esta X en un paréntesis y le sumo 1. Pero entonces, al sumarle ese 1, me doy cuenta que la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Entonces, este punto que observan aquí, observen acá, voy a colocarlo, donde se ubica el que estaba en el origen, donde se ubica el punto A, donde se ubica el punto B y donde se ubica el punto C. Se ve en la gráfica allí que está de color, no sé si es como un cafecito. Aquí, la original, la grisecita, y luego el desplazamiento horizontal hacia la izquierda en una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que horizontalmente a la izquierda, todos una unidad. Luego, ¿qué transformación sigue? De acuerdo al enunciado que sí está aquí, es una reflexión con respecto al eje X. O sea, que yo tomo esta gráfica, esta la voy a copiar, le puedo dar doble clic aquí, la copio para poderle ubicar el S negativo, ¿cierto? Lo pego acá en la entrada, y porque voy a tener otra gráfica. Y aquí me voy aquí al principio y le coloco el menos. Listo, entonces miren aquí, esta es la reflexión con respecto a la cafecita. Listo, entonces, ¿cómo que reflexión, profe? Bueno, que el punto que está en el origen, con respecto a 0 en el eje X, quedan ahí mismo. El punto F se refleja ¿dónde? Acá. Este punto G a 2 unidades del eje X, ¿dónde se refleja? Mírenlo aquí. Y este punto H, ¿dónde se refleja? Acá. ¿De acuerdo? ¿Qué falta? Finalmente, de acuerdo al enunciado, lo que falta es un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo tengo aquí en GeoGebra? Simplemente copio esa última que teníamos, aquí le puedo dar doble clic. Esto que estoy haciendo aquí es una forma de verificar cómo se va construyendo esto. No es que necesiten hacerlo en GeoGebra. Entonces, miren, esta última rojita es el desplazamiento vertical, 2 unidades hacia arriba de la verde. Entonces, este punto que está aquí con coordenada 0 respecto a X, queda acá arriba, en 2 unidades. Voy a ubicar el punto 2 unidades arriba. Este punto que estaba aquí, miren aquí donde quedó, coincide con el punto F. Y este punto J, si subo 2 unidades, quedaría aquí. Y el punto K, si subo 2 unidades, quedaría acá. Entonces, así quedaría más o menos la solución de ese punto, de ese primer punto que sufre la transformación de esa función. Entonces, la original, esta, la gris, luego continuaría el desplazamiento horizontal a la izquierda de una unidad, luego la reflexión y finalmente el desplazamiento vertical hacia arriba. Chicos, vean, con respecto al punto B, es X2, ya este X2 ya está trajinada bastante. Entonces, ¿qué observamos acá? Primero el desplazamiento horizontal a la izquierda, perdón, a la derecha, luego una reflexión
con respecto al eje X, un alargamiento y finalmente un desplazamiento vertical. Y en este último, tomar valor absoluto de X, que ya la trabajaron en la actividad anterior, que hace una V con un ángulo de 45 grados con respecto al eje X. Entonces, esto es valor absoluto de X. Y esta es la que van a transformar en este punto C, en este punto C. ¿Qué hay aquí? Entonces, primero, una reflexión, menos, una reflexión con respecto al eje Y. Usted refleja con respecto al eje Y, el valor absoluto no le pasa nada, queda igual. ¿Por qué? Porque ella es simétrica con respecto a Y. ¿Qué pasa si yo con respecto a Y le doy la vuelta a esto? Queda igual, no sufre nada. Entonces, ese menos que está aquí en valor absoluto no está sufriendo ningún cambio, mientras que el 1/3 a la X sí. Esto ya es un alargamiento. Recuerde que si está aquí afectando la X, es contraria. Entonces, esto es 1/3, es un alargamiento horizontal. Luego, ¿qué hay? Un desplazamiento horizontal de una unidad a la, en este caso, izquierda, porque este 1 es positivo. Luego, aquí sí se refleja con respecto al eje X, esta es una reflexión con respecto al eje X, esta sí tiene cambios, y finalmente un desplazamiento vertical de 2 unidades, y listo, se acabó. ¿Cuántas tiene? Una, realmente el 1/3, porque el menos no la cambia, porque es con respecto al eje Y, este 1, 2, este menos 3 y este 2, 4 transformaciones. Listo. Y con respecto a este último punto, el punto 8, allí les coloqué un video, o sea, hay que completar cuadrados,